A ver, entonces ahora vamos con tejido conectivo, la parte ya de los especializados, bueno, no especializados, ¿no? Sino vamos con el laxo, denso y el adiposo. O sea, nuevamente pulpejo de dedo, ¿cierto? Entonces, aquí sí quiero que me presten atención, ¿ya? Porque esto sí es importantísimo. Hasta aquí, zona de membrana basal, ¿cierto? Donde está pasando la manito, zona de membrana basal. Entonces, de la zona de la membrana basal hacia la derecha, ¿qué tejido es? Tejido epitelial. Todo este tejido epitelial que tiene varias capas, por lo tanto es un estratificado. Su última capa son planas y tiene un estrato córneo. Entonces, poliestratificado, plano, queratinizado. ¿Ya? Estamos en la parte de tejido conectivo, entonces todo lo que está hacia la izquierda es el tejido conectivo. ¿Cómo lo vamos a dividir? El que está más pegado al tejido epitelial es el tejido conectivo laxo. ¿Por qué se caracteriza este tejido conectivo laxo? Ahí lo estamos viendo. Si comparamos ambas zonas, esta y esta de acá, entonces vemos que tiene, miren, estas zonas blanquitas, ¿no? Que es la sustancia fundamental amorfa. Tiene gran cantidad de sustancia fundamental amorfa y tiene además gran celularidad, ¿ya? Gran cantidad de fibroblastos. Comparamos con esta zona. Acá, ¿qué es lo que predomina? Miren, incluso se ve más rosado. Predominan las fibras de colágeno, pero de forma desordenada. No vemos acá que sigan un solo trayecto. Vemos incluso que acá forman como nódulos, acá forman líneas paralelas, ¿no? Entonces, el que estamos viendo acá es un tejido conectivo denso no modelado o también llamado tejido conectivo denso irregular, ¿ya? Entonces, esas son las diferencias que en algunos gráficos no he visto en sus cuadernos, ¿ya? Entonces, laxo, predominio de la sustancia fundamental amorfa, predominio de células, denso, predominio de fibras gruesas de colágeno, ¿ya? Aislados fibroblastos, y bueno, sí tiene sustancia fundamental amorfa, que es lo que está blanquito, pero mayor cantidad se ve en la zona del tejido conectivo laxo. ¿Dónde se ubica este tejido conectivo laxo? En la dermis papilar o la dermis que está debajo justo del epitelio, la dermis superficial. ¿Dónde se encuentra este tejido conectivo denso no modelado? En la dermis profunda. ¿Ya? Ahí tienen un mayor aumento. Estas zonas blanquitas, estas son lo que corresponde a la sustancia fundamental amorfa. ¿Cómo lo vamos a interrogar en el momento del examen? Se dice, ¿qué estructura? ¿Ya? ¿Qué estructura? Versus esta de acá, estas rosadas, que son fibras de colágeno, ¿no? ¿Qué estructura también? En cambio acá es, ¿qué célula? ¿No? Fibroblasto, ¿ya? Entonces, comparamos con esta zona, miren. Acá inclusive yo ya no veo tejido epitelial. ¿Por qué? Porque estoy más lejos, ¿no? ¿Qué veo? Mis gruesas fibras de colágeno, ¿ya? Entonces, por ahí algunos me presentaron algunas correcciones de su cuaderno. Esto es lo que teníamos que hacer, ¿ya? Las gruesas fibras de colágeno desordenadas. Esta de acá, ¿qué estructura? Sustancia fundamental amorfa. Tejido conectivo denso, entonces, no modelado. Y acá que estamos viendo, esto ya sabemos, a ver, voluntario, ¿qué célula es? Adipocito Adiposo módulo. unilocular. Adipocito unilocular. Adulto o unilocular, ¿ya? Con su núcleo lateralizado. Vamos ahora con otro tejido conectivo denso en el cual sí tenemos un orden, ¿no? Sí tenemos un orden. Tenemos las bandas de colágeno, ¿sí? Las bandas de colágeno y las células así también alargaditas, pero todas están ordenaditas. Es decir, va fibra de colágeno y una hilera o fila de fibroblastos, otra de colágeno y así sucesivamente. Entonces, este se llama tejido conectivo denso modelado, ¿ya? Modelado o también llamado regular. Vamos con otro tejido conectivo que es el tejido conectivo elástico, valga la redundancia, donde vamos a ver fibras elásticas. Estas fibras elásticas son muy típicas, jóvenes. En mesenterio de rana las vimos también, ¿se acuerdan? Pero las vimos rectas, ¿no? Que se entrecruzaban como finos filamentos delgaditos, como si fueran cabellos que se están entrecruzando. En lo que vemos en arteria, aorta, como son fibras concéntricas, las vamos a ver así, como esto de acá,
ondulantes, ¿ya? Ondulantes. Si en su cuaderno no lo hicieron así, ahora sí fíjense ese detalle, ¿no? Que son ondulantes. Les van a preguntar entonces aquí, ¿qué estructura señala el puntero? Fibras elásticas, ¿ya? ¿Qué coloración? Esta coloración no es hematoxilina eosina. Vean ustedes el fondo, ¿no? Los fibroblastos están pálidos, medios plomos, ¿no? Esta es una coloración de resorcina fucsina, ¿ya? Entonces, ¿qué coloración? Resorcina fucsina. Vamos con otra coloración para ver otras fibras y es la de Wilder, ¿sí? Esta coloración entonces se escribe Wilder y que nos permite ver estas líneas negritas que son las fibras de reticulina. ¿Dónde vemos las fibras de reticulina? Por ejemplo, en órganos linfoides como el vaso, como el ganglio linfático, que es lo que estamos viendo ahora. ¿Y qué son esos puntitos que están viendo ustedes al fondo, estos redonditos medios marrones? Son células linfoides. Ahí se ve más, ¿no? Todas estas estructuras que son las fibras de reticulina. ¿Ya, jóvenes? Otro tejido conectivo embrionario, ya habíamos visto el tejido conectivo mesenquimal, este es el tejido conectivo mucoide, ¿ya? Tejido conectivo mucoide que se ve en el cordón umbilical, acá tenemos un vaso, acá tenemos otro, acá también tenemos otro. Entonces, esta zona que está rodeando a los vasos es el tejido conectivo mucoide. Acá sí, por favor, fíjense bien, jóvenes, el aspecto. No es igual que el tejido conectivo mesenquimal, ¿cierto? Lo acabamos de ver. Mesenquimal entonces es mucho más celular. Las células, digamos que son más gorditas, ¿sí? Más poligonales. Acá no, acá son alargaditas. También tienen sus proyecciones citoplasmáticas, miren jóvenes, pero son fibroblastos, ¿no? Fibroblastos con esas proyecciones. Y el fondo es la sustancia fundamental amorfa, que es lo que predomina acá, y constituye lo que es la gelatina de Wharton, ¿ya? Muy bien. Nos vamos ahora sí a otro tejido, el tejido cartilaginoso. Tejido cartilaginoso que lo hemos visto en dos órganos, en tráquea y en pulmón, ¿no? Entonces, empezamos con las envolturas, primero de tejido conectivo, y lo que envuelve al cartílago es el pericondrio, por ambos lados, ¿ya? Acá no hay que, tiene un nombre la parte externa y otro la parte interna como el hueso. Acá ambas envolturas, ya sea en la superficie interna o externa, se denominan pericondrio. Componentes del pericondrio, una capa fibrilar que va hacia afuera, ¿no? Y una capa condrogénica. Recuerden que el cartílago crece también a partir de acá y ese se llama crecimiento por aposición, ¿no? Hay otro crecimiento que tiene el cartílago que es a partir de los nidos isogénicos y ese es un crecimiento intersticial, ¿no? Entonces, diferentes tipos de crecimiento del cartílago, por eso es importante reconocer las capas del pericondrio, ¿ya? Ahora, nos vamos específicamente a este campo y ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo condrocitos que se ve así en el cartílago hialino, se los ve como puntitos, ¿ya? Estos son los condrocitos que siempre van a estar alojados en cavidades que se llaman condroplastos, con P, ¿ya? Con P de palma, ¿ya? Y alrededor, este que es tejido cartilaginoso hialino, vamos a ver gran cantidad de sustancia fundamental amorfa. ¿Ya? Esa es la característica del tejido cartilaginoso hialino. Vamos acá nuevamente. Miren, acá estamos viendo fibroblastos, entonces esta es la zona fibrilar del pericondrio, constituida por tejido conectivo con fibras de colágeno y fibroblastos. Este, en cambio, de acá es la zona condrogénica, ¿ya? Ahí, miren, nuevamente los condrocitos dentro de sus condroplastos, pero separados, aislados, pequeñitos. ¿Qué estructura será esta? Nido isogénico. Nido isogénico que tiene acá sus dos condrocitos, por lo tanto, si ya un condroplasto tiene dos o más condrocitos, ese es un nido isogénico y nos permite el crecimiento intersticial del cartílago. Vamos con el otro corte de pulmón, en lo que los segmentos de cartílago son más delgaditos, ¿no? Igual vamos a ver el pericondrio. Igual, miren, estas células alargaditas ya ustedes las conocen, ¿no? No sería raro que ahí les digan, ¿qué célula señala el puntero? Esas son fibroblastos.
Igual vemos nuestros condrocitos dentro de sus condroplastos y acá la sustancia fundamental amorfa, ¿no? Acá es importante entonces los componentes, ¿no? Los componentes de la matriz cartilaginosa, ¿sí? Muy bien. A diferencia ahora de lo que vamos a ver con otra coloración en tonos marrón. ¿Qué coloraciones hemos visto así en tonos medios marrones? Wilder, ¿verdad? Se escribe Wilder, yo prefiero decirle Wilder para que se acostumbren a decirlo así, escribirlo. Hemos visto la de Aoyama, que se parece un poquito, y ahora vemos la coloración de Berhoff, ¿sí? Esta coloración de Berhoff que nos permite ver el tejido cartilaginoso elástico. Totalmente diferente, ¿cierto, chicos? Sí tiene sus condrocitos dentro de sus condroplastos, eso es, queda igual. Sí tiene su matriz cartilaginosa, pero en este caso, en el cartílago elástico, es más reducida la matriz cartilaginosa. Prácticamente ya no queda. ¿Por qué? Porque los condrocitos y sus condroplastos son más grandes, son más hipertróficos, por lo tanto están más pegaditos, ¿ya? Y que sí, vamos a ver en esa matriz cartilaginosa, y esto sí véanlo con detalle porque hay algunos que no hicieron esto en sus esquemas, son estas líneas negritas, miren jóvenes, esas líneas negritas que son las fibras elásticas, con la coloración de Berhoff así se ve. La zona cafecita, media beige por algunas zonas, esa es la matriz cartilaginosa o la sustancia fundamental del cartílago, ¿no? Pero estas lineecitas, esas son las fibras elásticas que le dan esa característica y por eso se llama tejido cartilaginoso elástico. ¿Qué estamos viendo alrededor? Estamos viendo el pericondrio, siempre de forma fusocelular porque tenemos ahí las fibras de colágeno y los fibroblastos. Tenemos acá nido isogénico, también tenemos, miren, acá hay como una carita feliz, ¿no? Una carita feliz, ¿por qué? Porque tiene sus dos ojitos, ¿no? Sus dos condrocitos, entonces, igual, este es un nido isogénico. Entonces, igual vamos a ver. Corte de hematoxilina y eosina es exactamente igual, ¿no? Gran cantidad. Entonces, si les dijera, por ejemplo, diferencias, ¿no? Características, que tenemos menor cantidad de matriz cartilaginosa, por ejemplo, ¿no? Y miren con hematoxilina eosina cómo se visualizan las fibras elásticas delgaditas, como lineecitas. Y esta zona transparente, esa de ahí, es la sustancia fundamental del cartílago, ¿no? Acá nuevamente, acá si nos dicen qué estructura señala el puntero, nuevamente nido isogénico con sus dos condrocitos. ¿Ya, jóvenes? Listo. Entonces, hasta ahí estamos bien con cartílago. Nos vamos rapidito con tejido óseo. Y creo que tejido óseo lo vamos a hacer con PowerPoint, para variar un poquito el esquema. Ya está, a ver un ratito. 15. Todavía estamos bien. Mm, a ver un ratito. Ya, este es. Listo. Entonces vamos acá. Muy bien. Nos vamos entonces con los procesos de osificación. Eso también es importante, los procesos de osificación. Eh, que son dos, ¿no? Uno derivado de cartílago hialino, que es el proceso de osificación endocondral para los huesos largos, y el otro es el proceso de osificación intramembranosa a partir de tejido conectivo mesenquimal, ¿ya? Y que se utiliza para los que se da en la formación de los huesos planos, por ejemplo, la calota craneana, ¿ya? Entonces, acá, jóvenes, miren, esto es cartílago hialino y va a sufrir una serie de cambios hasta formar aquí la matriz osteoide. Entonces, ¿qué cambios vamos a ver? Vamos a ver que Doctora, creo estos que se ve, me parece. ¿no se ve? He dejado de compartir de repente, a ver un Ahora sí. Sí ratito. se ve. Sí se ve, ¿Sí? doctora. ¿Sí? Ay, ay, ay. A ver, entonces voy a poner pantalla completa. ¿Se ve? ¿Sí se ve? ¿Me avisan? Sí, sí se ve. Ya. Entonces decíamos que acá la zona de cartílago en reposo y luego miren cómo los condrocitos van haciendo hileras, ¿no? Van haciendo estas hileras y se llama ahora zona de cartílago seriado. Y luego miren acá cómo este cartílago
tiene sus condrocitos y sus condroplastos hipertróficos, enormes, ¿no? Y ya no tienen hileras, más bien forman así agrupaciones más gruesas. Y es la zona del cartílago hipertrófico o vesiculoso, el cual a su vez después va a formar estos depósitos ya en donde se forma ya la zona de tejido óseo, ¿no? La zona, Profesora, ¿sí? profesora, no se ve su cursor. Ah, no se ve. Entonces mejor les pongo otra vez en el. Sí, sí, mejor. Ah, ya, ya, ya. Entonces vamos a poner en el. A ver, un ratito, jóvenes, un ratito. Seguimos entonces con PDF, ¿ya? Ah, pensé que se veía mejor en el PowerPoint. Ya, un segundo, jóvenes. No se preocupen. Vamos a cerrar esto, para no tener tantas ventanitas abiertas. Ah, no se veía el cursor entonces. Ya, a ver, vamos con práctica 8. Listo, ahora sí. Ya, ¿la vemos? ¿La presentación? ¿Sí? Sí, ahora se ve mejor con el punterito. Ah, ya, listo. Ya, estamos entonces con nuestra manito. Esto de acá, o proceso de osificación endocondral, dijimos cartílago seriado, perdón, cartílago de reposo, cartílago seriado, hipertrófico y zona de matriz ostioide. Nos vamos yendo desde la zona de la articulación hacia la parte central del hueso, ¿ya? Entonces aquí ya habíamos visto todo este es cartílago con los cambios que va teniendo, ¿no? Esto es cartílago en reposo, es igualito al tejido cartilaginoso hialino que hemos visto hace un momento. Esta de acá es la zona de cartílago seriado, ¿no? Como hileritas. Los condrocitos siguen del mismo tamaño, solo que hacen hileras. Y esta de acá sí es la zona ya del cartílago hipertrófico. Entonces, acá típicamente hipertrófico, ¿no? Acá todavía vemos como apilaciones, ¿no? Como si fuesen hileritas. Y acá miren cómo cambia, ¿no? La matriz cartilaginosa toda rosadita y esta zona ya con depósito de sales minerales, ¿no? Ya cambia de color, se pone más moradito y ya estamos entonces en la zona de matriz ostioide, ¿sí? Ahora, ¿qué detalle tenemos que nosotros considerar al momento de reconocer esta lámina? De repente nos ponen un aumento solamente en la zona de matriz ostioide, como esta, ¿ya? Entonces, es lo que hace la diferencia en procesos de osificación, ya sea la intramembranosa o la endocondral que estamos viendo, es este detalle que está alrededor de las espículas óseas. Alrededor de las espículas óseas, cuando hablamos de osificación endocondral, vamos a ver esto que se ve como puntitos, ¿no? Que viene a ser la zona de la médula ósea, ¿ya? Esta zona de médula ósea no la vemos en el otro proceso de osificación, solamente lo vemos aquí en osificación endocondral, ¿ya, jóvenes? Todo esto rosadito que estamos viendo irregular, estos de acá son espículas óseas. Todo esto de acá, el nuevo huesito que se está formando, ¿ya? Y estas celulitas que están ahora acá dentro de estas espículas óseas, que se ve igual como un puntito dentro de una cavidad, se llama osteocito dentro de su osteoplasto con P, ¿ya? Osteocito dentro de su osteoplasto. ¿Listo, jóvenes? Esas células maduras, las células óseas maduras, siempre van dentro de la espícula ósea. En cambio, miren acá, en relación a a la futura médula ósea, vamos a encontrar, por ejemplo, esta célula de acá o esta célula de acá. ¿Qué característica tiene? Que tiene varios núcleos, pero está por fuera. Esta es la espícula ósea y esta celulita está por fuera, en contacto con los elementos de la médula ósea, igual a la de acá. Entonces, si vemos una célula ahí, en esa posición con varios núcleos, esta se denomina osteoclasto, ¿ya? Osteoclasto. En cambio, hay celulitas que están también por fuera, ¿ya? Como esta de acá, también está por fuera de la espícula ósea, ¿ya? Pero solo tiene un núcleo. ¿Cómo se denomina? Osteoblasto, con B de bueno. ¿Listo? Vamos a dar otro aumentito. Ahí, miren, igual tenemos acá la zona
de la médula ósea, ¿no? Estos puntitos, eso reconózcanlo ustedes como la futura médula ósea. Entonces, ya nos fijamos en el contexto, nos empezamos a ver más. Esta es la zona de cartílago hipertrófico. ¿Y qué vemos acá? Otra célula. ¿Qué característica tiene? La voy a agrandar un poquito más, ¿ya? Oh, mucho creo. A ver, ahí creo que se ve mejor. Miren, ¿qué característica tiene? Que tiene uno, 2, 3, 4, 5 núcleos, ¿no? Entonces, es una célula que está por fuera de la espícula ósea. Esta es la espícula ósea y estos son los precursores de la médula. Entonces, esta célula es un osteoclasto con C, ¿ya? Y miren acá, inclusive, esta es la espícula ósea y miren cómo ha quedado una zona, una concavidad transparente ahí, ¿no? Que se acopla muy bien con la superficie del osteoclasto. ¿Cómo se llama esta estructura? Laguna de Howship. ¿Ya? Esta zona clarita es la laguna de Howship, ¿ya? Que es la zona donde se adhiere nuestro osteoclasto para empezar su función, ¿no? Que es la resorción y remodelación ósea. Vamos acá, jóvenes. Miren, nuevamente la espícula ósea, ¿no? ¿Qué celulita sería esta? A ver si alguien me ayuda. ¿Qué célula es? Osteoplasto. Osteoblasto. La estructura es osteoplasto y la célula Osteocito. Osteocito. ¿ya? Osteocito, estamos dentro, ¿ya? Entonces, miren ahora acá, ¿estoy dentro o fuera de la espícula ósea? Osteoblasto. Osteoblasto, porque estoy fuera, ¿cierto? Entonces, un osteoblasto que tiene un solo núcleo, ¿no? Un osteoblasto en actividad, por eso es así grandecito, ¿no? Cuando no está en actividad se ponen aplanados, casi ni se los ve, ¿no? Acá igual otro, ¿ya? Entonces, osteoblastos y osteoclastos siempre van por fuera de la espícula ósea, en ambos procesos, ¿ya jóvenes? En ambos procesos. Acá otra imagen, igual, ¿no? Miren, la espícula ósea ya se está formando. Acá saliéndose ya del campo, ¿qué célula vemos? ¿Qué célula es? Si nos dicen ahí, ¿qué célula señala el puntero? Yanig, ¿estás? Sí, profesora. ¿Qué célula es? Osteoblasto. Osteoblasto, pero ¿dónde está? ¿Adentro o afuera de la espícula ósea? Dentro. Dentro, mira, yo veo acá y acá. Claro, bueno, ya de repente está difícil porque acá ya se cortó la imagen, ¿no? Pero está dentro, ¿ya? Entonces, si es que está dentro, es un osteocito dentro de su osteoplasto, ¿no? Ahora nos vamos acá. Acá sí estamos afuera, ¿cierto? ¿Cómo se llama esta célula, Yannick? Osteoclasto. Osteoclasto. ¿Cuántos núcleos tiene? Varios. Jonathan, ¿estás? ¿Está Jonathan? Se nos durmió Sí, Jonathan. profesora. Ah, sí estás. ¿Cómo se llama esta celulita, Jonathan? Que está por fuera y tiene un solo núcleo. Profesora, ¿puede repetir? No le escucho. ¿Cómo se llama la celulita que tenemos acá, que está por fuera de la espícula ósea y que tiene un solo núcleo? Osteoblasto. Blasto, con B de bueno. ¿Ya? Muy bien. Vamos con el otro proceso de osificación. Acá también ustedes lo pueden reconocer, este proceso, ya independiente que no se ubicaron que es cartílago, ¿ya? Digamos, pero el proceso de osificación intramembranosa es más oscuro, miren, es recontra oscuro. Un morado así como el del Señor de los Milagros, ¿no? Si se quieren encomendar a un santo, ¿ya? Así, ¿sí? Bien oscurito como el Señor de los Milagros. Entonces, acá sí está más fácil, ¿no? Acá sí está más fácil. ¿Cómo se llama esta célula? Osteocito. ¿Cómo se llama la cavidad? La estructura, osteoplasto, ¿ya? Vamos a dar acá, miren, me voy a la periferia, ¿no? Acá ya no estoy viendo médula ósea. ¿Qué células estoy viendo acá? Células mesenquimales, ¿ya, jóvenes? Porque el proceso de osificación intramembranosa se da a partir de tejido conectivo mesenquimal, ¿ya? Entonces, ¿qué célula estamos viendo acá? ¿Quién me ayuda? Osteoclasto. Osteoclasto. ¿Y qué estructura será esta? Laguna de Laguna de Laguna de Howship, ¿ya? ¿Y qué celulitas son estas? Osteoblasto.
Osteoblasto. Osteoblasto, ahora sí, ¿no? Osteoblastos que se ven así como hojitas, como celulitas más o menos cúbicas, ¿no? Un poquito poliédricas, ¿ya? Entonces, proceso de osificación intramembranoso. Ya, por si alguien no lo ve bien, ya, mayor aumento. Esto ya es con aumento de 100, con aceite de inmersión. ¿Qué célula señala el puntero? Osteocito. 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 ¿Qué estructura señala el puntero? Osteoplasto. Osteoplasto. ¿Qué célula señala el puntero? Osteoblasto. ¿Qué Osteoblasto. célula señala el puntero? Osteoclasto. Osteoclasto. Ahora sí, ¿sí? ¿A qué es más fácil? ¿Ya, jóvenes? Vamos con tejido óseo maduro. Y tejido óseo maduro tenemos dos tipos, los tejidos óseos compactos y los tejidos óseos esponjosos, ¿ya? Entonces, el tejido óseo compacto es el único que va a tener una estructura muy particular que se llaman las ostionas o sistemas de Havers. No sé si a ese aumento ya pueden ver ustedes estas zonas más o menos así redondeadas, ¿no? Redondeadas. Esto de ahí son acá se ve mejor en este aumento, ¿eh? Miren, esto de acá, las ostionas o sistemas de Havers. Componentes de las ostionas. La parte central, que inclusive si ustedes se fijan bien, tiene ahí como un circulito, son los conductos de Havers. ¿Y qué viene a ser ese circulito central? Es un vaso sanguíneo. Todos los conductos de Havers, así como también los otros que unen estos conductos, los conductos de Boltzmann, siempre tienen un vaso sanguíneo en su interior, ¿ya? No es un punto, ¿ah? No es un puntito como lo que estamos viendo después acá, que son los osteocitos dentro de sus osteoplastos, ¿ya? El osteocito sí se ve como un puntito, pero el vaso sanguíneo, miren cómo se ve, como un redondito, ¿ya? Si quieren ayudarse con esa terminología, ¿ya? Entonces, vamos a ver así en la ostiona con esta coloración no se ve mucho, pero se debería ver acá laminillas óseas concéntricas, ¿no? Y en medio de esas laminillas, nuestros osteocitos dentro de sus osteoplastos. Acá no vamos a ver los osteoclastos, acá no vamos a ver los osteoblastos, esos no son componentes de una ostiona, ¿ya? Componentes son, repito, el conducto de Havers, las laminillas óseas concéntricas, los osteoblastos con sus, perdón, osteoplastos con P dentro de los osteocitos ahí adentro, ¿no? Y bueno, los canalículos óseos que los vamos a ver en un momento. Todo esto entonces es un sistema de Havers, típico del hueso compacto. Acá tenemos una, acá tenemos otra, pero miren, acá hay una zona que no tiene una forma definida, no tiene esa forma media cilíndrica, sí tiene osteocitos, pero no tiene conducto de Havers. ¿Cómo se llama esta zona? Sistema intersticial, producto de la misma remodelación ósea, entonces estos son rezagos de ostiones que quedan así y se denominan sistemas intersticiales, ¿ya? Entonces, mucho cuidado al momento del examen. Fíjense qué les están preguntando. Por ejemplo, si estoy ahí en la periferia, primero ustedes tienen que reconocer esas formas circulares del tejido, ¿ya? Entonces, si les ponen ahí afuera, esa es una ostiona o sistemas de Havers. Si les ponen en el centro, conducto de Havers. No es lo mismo, ¿cierto? No es lo mismo. Ya, conducto es la parte central que tiene el vaso nutricio. ¿Qué más vamos a ver? Acá también, ¿no? Acá también se ve ahí, se ve estas formas circulares. Conducto de Havers, conducto de Havers. Y los chiquititos que están alrededor son los osteocitos. ¿Podríamos confundir este tejido con cartílago? No deberíamos confundir si es que nosotros vemos la diferencia entre el conducto de Havers y los osteocitos, ¿ya? Cartílago hialino podríamos confundir de repente, ¿no? Pero no va porque el cartílago hialino, todos sus condrocitos son del mismo tamaño, o sea, no aparecen estos conductos de Havers, ¿ya? Entonces, para ello tienen que reconocer esto, que acá tenemos una ostiona. ¿Qué estructura será esta? Que la vemos así también, miren, así alargada y con un vaso en el interior. ¿Cómo se llama? Conducto de Bowman. Conducto de Bowman. ¿Ya? Vean también cómo se escribe. Entonces, este de acá sí es muy típico, ¿no, jóvenes? Muy típico. ¿Podríamos confundir esto con cartílago? Podría ser si solo nos fijamos acá en estas estructuras con sus puntitos, ¿no? Pero estos conductos de Boltzmann, así estos como canales con su vasito, eso no es pues de cartílago,
Eso no existe en cartílago. Entonces, este es un conducto de Boltzmann. Yo digo, este es conducto de Boltzmann, ya. Este es un osteocito dentro de su osteoplasto, ¿ya? Por eso es importante que veamos el contexto. Acá, con coloración de Small, vean bien cómo se escribe, ¿ya? Que también nos da estos tonos cafés. Acá se ve mucho más bonita, ¿no? Mucho más bonita la ostiona, así como un cilindrito. Incluso parece como una madera cortada transversalmente, ¿no? ¿Qué estamos viendo en el centro? Así se ve como un círculo refringente. ¿Qué es, jóvenes? Conducto de Conducto de Haber. Haber. Conducto de Havers. ¿Y qué sería esta estructura? Conducto de Boltzmann. Conducto de Boltzmann. ¿Ya? Entonces le damos un poquito más de aumento, igual, conducto de Boltzmann, conducto de Havers. ¿Listo? Vamos ahora acá, ¿no? Ahí estamos viendo las laminillas óseas concéntricas. Esta coloración como que tapa los huecos, ¿no? Entonces los osteoplastos se van a ver así de color negro. Y fíjense este aumento, cómo tiene ahí unas proyecciones, como unas eh, líneas negritas, finitas. Yo siempre les he dicho que parecen patitas de araña para que se acuerden, ¿ya? Es como si la parte del osteoplasto fuera el cuerpo de la arañita y tiene ahí sus patitas. Esas patitas que estamos diciendo son los canalículos óseos. ¿Para qué sirven estos canalículos óseos? Para comunicar un osteocito con otro, ¿ya? Para eso sirven. Entonces, estos son los canalículos óseos, ¿ya? Otro componente de la osteona o sistema de Havers. ¿Listo? ¿Qué más tenemos? Vamos ahora con hueso plano. Hueso plano, jóvenes, no tiene ostionas. Eso tienen que recordarlo siempre, ¿ya? No tiene ostionas. ¿Listo? ¿Qué es lo que tiene? Tiene espículas óseas. Espículas óseas que también tienen laminillas óseas, ¿ya? También tienen laminillas óseas, pero no son concéntricas, ¿no? Todo esto es la espícula ósea, ¿ya? Acá vamos a ver células también. Nuevamente, miren, ese puntito con un halo claro alrededor, ya ustedes tienen que saber definir primero si es cartílago o primero si es hueso. Entonces, si yo veo médula ósea, que es esto de acá, eso no, pues no puede ser cartílago, ¿sí? Y si yo no veo ostionas, eso no puede ser tejido óseo compacto, ¿ya? Entonces, esto es mi punto de partida para reconocer. Veo acá, a ver, ¿qué puede ser? ¿Un osteocito dentro de su osteoplasto o un condrocito dentro de su condroplasto? ¿Qué más veo alrededor? Es así tiene que hacer el razonamiento que ustedes hacen en su examen. Veo acá esto que parece muy puntiforme, ¿no? Puntos rojitos, adiposo. Ya, esto es médula ósea. Entonces, ¿quién tenía médula ósea? ¿Dónde hemos visto médula ósea? En proceso de osificación endocondral y acá en tejido óseo maduro, tejido óseo esponjoso, ¿no? Pero estamos viendo acá cartílago o algo, no, estamos viendo una espícula bien formadita, ¿no? Entonces esto ya es tejido óseo esponjoso, ¿sí? Entonces, ¿qué estructura será si les preguntan? Osteoplasto. ¿Qué célula será? Osteocito. Entonces es importante, jóvenes, que ustedes se ubiquen, ¿ya? Acá hay una membranita de tejido conectivo que separa médula ósea del tejido óseo. ¿Cómo se llama? Endostio. Ahí inclusive están las células osteoprogenitoras, ¿no? Esas células que son así ricas en ribosomas, ¿no? Medias cúbicas, las células osteoprogenitoras. A ver, vamos ahora acá, que no habíamos visto, el periósteo, ¿no? Nos estábamos olvidando del periósteo. A ver, acá sí acá miren, no veo contacto, ¿no? Acá se ve mejor. Acá está zona de médula ósea, ¿ya? Esta membranita es el endostio. En cambio acá, miren, hay una linecita ahí que ha quedado todavía de tejido conectivo. Acá también se ve como una linecita, ¿sí? Ese de ahí es el periósteo, ¿ya? Periósteo siempre va hacia afuera, en contacto con el músculo, ¿no? Con las fascias, y endostio siempre va en contacto con la médula ósea, ¿ya? Si tiene ostionas, entonces tejido óseo compacto. Si no tiene ostionas, solamente va a tener espículas óseas y esas espículas óseas, entonces, no tienen ostionas. ¿Y chicos? ¿Listo? Hasta acá creo que más o menos, ¿no? Muy bien. Vamos ahora sí con, con otro capítulo y nos vamos también con PDF.
Tejido muscular. Tejido muscular es más fácil. A ver, vamos entonces a compartir tejido muscular. Ya. Tejido muscular habíamos dicho que teníamos que hacernos un cuadrito, ¿se acuerdan, jóvenes? Porque teníamos el estriado, teníamos el cardíaco y el liso. El estriado es importante que recordemos esto de acá. La coloración, por ejemplo, de Mallory-Hassan. Ahora sí, Mallory-Hassan, ¿no? Entonces, las envolturas es importante que se acuerden. La envoltura de tejido conectivo que envuelve a cada una de las fibras, todas estas son cada una de las fibritas, se llama endoneuro. Perdón, endomicio. Ya me estoy confundiendo yo también. Endomicio. Micio es una terminología que se usa para tejido muscular. Las envolturas de tejido conectivo que separan ya paquetes de fibras musculares, ¿no? Este es un paquete, este es otro. Esto de acá se denomina perimicio, ¿ya? Es más grueso, mírenlo, ¿ya? Más grueso. Creo que acá tengo un aumento, acá se mira mejor. Entonces, miren acá, más gruesito, sí, hay algunas correcciones que hice en algunos cuadernos, más grueso, ¿no? Tejido conectivo celeste, más gruesito, perimicio. En cambio, estas finas bandas, miren acá, delgaditas, finitas, este es el endomicio. Acá, nuestra fibra muscular y ese puntito que están viendo, ese es su núcleo. Entonces, ¿por qué la importancia de ver el núcleo? Acá también, miren, esta es una fibra en sentido longitudinal y ahí está su núcleo. ¿Por qué ver la posición del núcleo? Porque eso nos va a decir si estamos en tejido, si es que es de tipo cardíaco o si es el estriado, el esquelético, ¿no? Si es que los núcleos son periféricos, como lo que estamos viendo en la manito, ya sea acá en la fibra longitudinal o acá en la fibra transversal, eso es esquelético, el estriado, ¿ya? Y estamos en qué órgano? En lengua, ¿sí? La posición del núcleo nos orienta bastante para decir qué tipo de músculo estoy viendo. Más aún si yo veo las estriaciones transversales, ¿no? Estas lineecitas, las bandas I, las bandas A, ¿ya? Entonces, tejido muscular estriado, con cortes, con núcleos, puede tener varios núcleos, ¿no? Uno o más núcleos, pero la posición siempre es periférica. Otra vez, nuestro corte de colon, ¿no? Nuestras fibras musculares lisas, ¿sí? Acá, acá en fibras, en tejido muscular liso, ya no hablamos de endomicio, perimicio. ¿De qué hablamos? Acá alrededor hay fibras de reticulina, fibras reticulares que envuelven a cada una de nuestras fibras musculares lisas, ¿ya? Por eso es, como es una coloración con hematoxilina eosina, simplemente lo vemos así como espacios blancos, ¿ya? De tejido conectivo que está envolviendo ahí a cada una de las fibras. Vejiga, vejiga, miren ustedes cómo es la diferencia, ¿no? Los paquetes están separados por tejido conectivo. Acá se forman grupos en diferentes sentidos y eso es lo que nosotros tenemos que capturar al momento de ver, ¿ya? Nos van a decir, por ejemplo, ¿qué tejido señala el puntero? Tejido muscular liso. ¿A qué órgano corresponde? Si lo veo así tan separado, eso es vejiga. No duden ahí. En cambio, si lo vemos todo compacto, ¿no? Hemos visto esto así todo compacto, eso es colon, ¿ya? Porque, ¿qué sucede? Vejiga necesita adaptarse a su contenido, por eso es que tiene estos grandes espacios de tejido conectivo. El colon no tiene ese problema, ¿ya? Vamos con corazón. Corazón entonces también tiene sus paquetes de fibras, ¿ya? También tiene sus paquetes de fibras, entonces nosotros tenemos que ubicarnos aquí ya sea en una fibra longitudinal o en corte transversal, para ver la posición del núcleo. Por ejemplo, me voy acá, ¿no? ¿Dónde está el núcleo? En el centro. Entonces, si está en el centro, ese de ahí es tejido muscular cardíaco, ¿ya? Tejido muscular cardíaco entonces tiene uno, máximo dos núcleos, pero así excepcionalmente, ¿no? ¿Ya? Entonces, núcleo de posición central. ¿Qué más habíamos visto aquí en músculo? Miren, estas lineecitas, ¿no? Estas lineecitas que unen una fibra con otra. Y eso lo vemos en el corte longitudinal. Entonces, ¿cómo se llaman estas uniones?
discos intercalares o bandas escaleriformes, así también se llama, ¿ya? Entonces, estas de acá son típicas del tejido muscular cardíaco. Acá, ¿qué estamos viendo? Las bandas I, las bandas A. Y miren acá el corte longitudinal, que también hice algunas observaciones en algunas carpetas. El núcleo siempre está en el centro de la fibrita, a diferencia de lo que habíamos visto en lengua, ¿no? Que el núcleo está periférico, ¿ya? Entonces, resumiendo, jóvenes, tejido muscular liso tiene un solo núcleo, forma fosocelular y el núcleo de posición central. Y las envolturas que tiene es de fibras de reticulina. El tejido muscular esquelético estriado tiene varios núcleos de posición periférica, ¿ya? Sus envolturas, el endomicio, el perimicio. El epimicio es el que envuelve a todo el paquete muscular, ¿no? A todo el músculo, ¿ya? Ese es el epimicio. Ahora, eh, el tejido muscular cardíaco y el esquelético tienen sus miofibrillas, las sarcómeras. Las sarcómeras revisen, jóvenes, revisen las sarcómeras y revisen todo el proceso de contracción muscular, porque de repente es lo más importante de este capítulo de tejido muscular, ¿ya? La contracción. Todo lo que es la banda y todo lo que es la contracción, revisen, porque ese es importante. Lo dije durante la presentación y ahora les vuelvo a repetir. Siempre viene preguntas en relación a eso porque es importante, ¿ya? ¿Cómo se da el proceso de contracción? ¿Cómo es la estructura de la sarcómera? Eso ya es microscopía pues ultra, ¿no? Microscopía electrónica. Entonces, eso ya está estudiado. No lo vamos a ver en prácticas, es imposible, pero sí lo han hecho muy bien en teoría. Entonces, estudien bien toda la constitución de la sarcómera, sus miofilamentos, los filamentos delgados, los filamentos gruesos, todo eso hay que saberlo bien, ¿ya? Vamos con la última parte de tejido muscular y tenemos las fibras de Purkinje. Acá sí atención porque varios no hicieron bien este esquema. Creo que faltó tiempo. Hubo confusión, creo, porque las dos tenían como lámina 17 en la guía, ¿no? Entonces algunos de repente no la han visto. Todo esto de acá, jóvenes, es lo que hemos visto hace un momento en tejido muscular cardíaco. Esto de acá es un tejido epitelial plano, que es el endotelio, ¿ya? Y esto de acá es el subendocardio. Esta capita de acá es la más interna del corazón, que se llama endocardio, pero específicamente donde vemos estas fibras se denomina subendocardio. Acá es donde está ya la luz del corazón, aquí está el contenido de la sangre, ¿no? Que va a bombear el corazón. Nuevamente acá nuestro tejido epitelial, ¿sí? Y miren cómo aparecen estas fibras, ¿ya? Acá sí, también son fibras musculares, ¿no? Pero son especiales porque acá vemos el núcleo grande y un halo claro alrededor, ¿ya? Entonces, estas son características de las fibras de Purkinje. Es así como se tenía que hacer el esquema, ¿ya? Fibras de Purkinje, núcleo claro, halo claro alrededor. ¿Por qué tiene ese halo claro? Porque son fibras llenas de glucógeno, ¿ya? ¿Tendrán miofibrillas? Sí tienen, acá se ve un poquito, ¿ya? En menor cantidad que las del músculo cardíaco normal, pero sí tiene. ¿Listo? Entonces no se olviden, ¿ya? Fibras de Purkinje. Siempre vamos a ver que están en una zona en donde ya no hay más tejido y está cubierto acá por un epitelio plano. Siempre están ahí. Entonces, si ustedes ven esta zona vacía y ven estas fibras así con su núcleo grande, ya lo claro alrededor, y se fijan mejor y tiene miofibrillas, fibras de Purkinje, ¿ya? Sin temor. Acá se ve mucho mejor, ¿eh? Lo mismo. El endotelio, ya no hay más tejido, y nos vamos a la zona del subendocardio y lo mismo, ¿no? Núcleo grande y halo claro alrededor. ¿Ya, chicos? ¿Sí? Pueden estar en sentido longitudinal, como esta de acá, o pueden estar en sentido transversal. ¿Listo? Algunos que no hicieron bien su esquema, entonces ahora ya tienen una idea más clara de lo que teníamos que ver. Muy bien, nos vamos a nuestra práctica ahora sí de tejido nervioso. Ya nos falta poquito, no se preocupen, vamos a acabar justo a tiempo. Vamos entonces con tejido nervioso. Tejido nervioso, jóvenes, la primera práctica que vimos era básicamente reconocer las diferentes neuronas en los diferentes órganos, ¿no? Entonces hemos visto, por ejemplo, en médula espinal, que es el primer órgano que vamos a ver, hemos visto las neuronas
multipolares, ¿no? Pero primero, antes de ver ya en detalle estas neuronas, acá un resumen, ¿no? Un resumen de cómo es la estructura de la médula espinal. Aquí, jóvenes, no se olviden del conducto del epéndimo, algunos no lo hicieron, ¿no? Este es el conducto del epéndimo por el que circula el líquido cefalorraquídeo y acá tenemos unas células especiales que son las células ependimarias. A partir de ellas vemos esta zona que se ve así rosadita con hematoxilina eosina. Habíamos dicho incluso que era como unas alas de mariposa, ¿no? ¿Ya? Y por fuera ya se ve una zona más clarita. Esta es la sustancia gris, esta es la sustancia blanca y acá están las meninges, ¿ya? Entonces, damos aumento al conducto del epéndimo. Graben esta imagen también porque es clásica. A veces les ponemos esa abertura y dicen, está marcando mal, ¿no? Pero es un conducto lo que estamos viendo, ¿ya? Un conducto. ¿Qué células tiene este conducto? Ahí están nuestras células ependimarias, algunas con cilios, otras sin cilios. ¿Por qué? Porque tienen microvellosidades. Nos vamos a la zona de la sustancia blanca. Esto sí ya lo hemos repetido varias veces, ¿no, jóvenes? El axón con su vaina de mielina, ¿sí? Entonces son fibras nerviosas mielínicas las que estamos viendo en la sustancia blanca de la médula espinal. La neurona, bueno, ya la habíamos visto hace un momento en una de las primeras revisiones, ¿no? Las neuronas que tienen varias proyecciones y que se encuentran en la médula espinal son las neuronas motoras multipolares, ¿no? ¿Y qué es lo que sí no habíamos visto? Era estas celulitas redonditas, más chiquitas, siempre tienen como un halito claro alrededor, ¿ya? Que son las neuroglias a secas, ¿no? Ustedes ya conocen diferentes neuroglias, ¿no? Los astrocitos, las microglias. También importante acá en tejido nervioso que sepan las funciones de cada una de las células, ¿ya? En prácticas no lo hemos hecho porque no las hemos reconocido como tal, hemos dicho simplemente neuroglias o células gliales, ¿no? Pero ustedes sí tienen que saber las funciones de los astrocitos, de todas las células que están comprendidas dentro de lo que se define como neuroglia o células gliales, ¿ya? Esa es una pregunta clásica. Vamos ahora con el otro órgano que era cerebro, ¿no? Cerebro, miren acá su superficie, cubierto por las meninges, ¿ya? Hay también las meninges en la superficie. ¿Y qué es cuál es la neurona que vamos a ver acá, la clásica? Esta, ¿no? Esta que tiene una forma triangular, forma de pirámide, que es la gigantopiramidal de Betz. Acá sí se la ve más bonita, ¿no? Siempre la punta más alta va hacia la superficie, ¿ya? Entonces, neurona gigantopiramidal de Betz. ¿Y qué células son estas? Las células gliales. ¿Ya? Células gliales o neuroglias. Vamos con cerebelo, que acá también vi algunos problemas para el momento de hacer el esquema. Entonces, en sustancia gris, básicamente, ¿no? Lo que tenemos que reconocer es las tres capas. La que está señalando la manito, que es la que tiene mayor cantidad de células, que son neuronas ganglionares, por si acaso. A veces les preguntan y le dicen, ¿qué célula señala el puntero? Y ponen capa granulosa interna. ¿No? No, en todo caso sería en dónde se localizan, ¿no? Pero ¿qué células son neuronas ganglionares? Gran cantidad de neuronas ganglionares en nuestra capa granulosa interna, que es la más interna, como dice su nombre, de la sustancia gris. Hacia la parte superior que estamos viendo, una zona más clarita, con escasas células, ¿no? Y un aspecto medio fibrilar porque corresponde a fibras nerviosas amielínicas, ¿no? Amielínicas, por eso es que no se ven esos halos claros. Esta es la capa molecular externa. Y acá, ¿qué estamos viendo? Estas neuronas clásicas, o sea, son las únicas neuronas que ustedes van a ver que están en medio de estas dos zonas, ¿no? Una zona bien celular y una zona hipocelular. ¿Cómo se llaman estas neuronas? Neuronas de Purkinje. A veces por los nervios ponen fibras de Purkinje. ¿Será lo mismo? No. Entonces, mucho cuidado, jóvenes, ¿ya? Fibras de Purkinje son del corazón. Neuronas de Purkinje son de tejido nervioso. Aquí, ¿no? Algunas células gliales también. Vamos con las otras neuronas del ganglio nervioso, ¿no? Ganglio nervioso, entonces las neuronas aquí más bien son medias redondeaditas, ¿no? Medias ovoides a veces. Sigue la característica de toda neurona, nucleolo prominente y núcleo grande pálido.
Y alrededor, ¿qué celulitas vemos? Unas medias redonditas que son las células satélite. Entonces, acá sí también mucho cuidado para ver qué nos están pidiendo, porque como están tan cerquitas, por ejemplo, ahí nos dicen qué célula señala el puntero, esa es neurona pseudomonopolar. Es la única que tiene esa forma redondeadita. Y si nos dicen acá qué célula señala el puntero, ahí sí es célula satélite. Entonces, ver bien dónde está la puntita de la flecha. ¿Ya, jóvenes? Entonces, ya hemos visto una neurona que tiene varias proyecciones, que es la neurona multipolar, una que tiene forma de triángulo, que es la gigantopiramidal de Betz, una que tiene forma de pera o de palta, dicen algunos, ¿no? Que es la neurona de Purkinje, y esta de acá, de forma redondeada o ovalada, que es la neurona pseudomonopolar. Vamos con las meninges. Meninges acá, importante entonces, ¿no? Nuestras meninges, la más externa que vamos a ver en los cortes histológicos, que es la aracnoides, y la más pegadita, que es la pía madre. En el medio, estos espacios, ¿no? Estos espacios que quedan, de tabiques que envían, ¿no? La aracnoides envía tabiques hacia la pía madre y se forman estos espacios por donde circula el líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Las trabéculas aracnoideas. Acá mayor aumento, igual, aracnoides, pía madre, estos tabiques que se dan, los vasos sanguíneos también que están envueltos por las meninges y por estos espacios en blanco circula líquido cefalorraquídeo. Acá se ve incluso en una tonalidad más verdecita, ¿no? ¿Por qué? Porque es una coloración de Mason, ¿no? Coloración de Mason para ver las meninges con mayor detalle. Último repaso, jóvenes, ya vamos a terminar, no se me duerman, por favor. En un rato ya descansan y mañana sí se levantan tempranito para estudiar, ¿ya? Esta semana tenemos práctica normal el día lunes, ¿ya? Los chicos del grupo 3-4, el lunes práctica normal tenemos. Y el martes también práctica normal, ¿ya? Ya después para el jueves, viernes, ahí sí no vamos a tener práctica. Esta semana que viene solo hacemos una práctica, ¿ya? Entonces la hacemos el lunes y martes. Y después ya se dedican a hacer su informe o a estudiar otro curso. Vamos, último esfuerzo, jóvenes. Vamos con la última práctica. Habíamos visto paquete básculo nervioso para ver estas estructuras, ¿se acuerdan? ¿Sí? ¿Qué son? Filetes nerviosos. Entonces acá, ¿qué es importante reconocer? La membrana que está envolviendo, ¿no? Que es el perineuro. Y las células que tenemos que reconocer, no sé si tengo a mayor aumento. Sí, acá tengo mayor aumento. Estas de acá, que en las que se ve la cromatina, ¿no? Que son las células de Schwann. No se olviden, las células de Schwann siempre van en sistema nervioso periférico. Esto ya no estamos viendo sistema nervioso central, es periférico. Y ahí es que estamos reconociendo a estos núcleos, ¿no? Con la cromatina granular, que son las células de Schwann. A diferencia de estas células alargaditas, ¿no? Oscuritas, que son los fibroblastos, ¿ya? ¿Por qué vemos fibroblastos? Porque cada una de las células de Schwann por fuera está rodeada por otra capa de tejido conectivo especial que es el endoneuro. Como es tejido conectivo, tiene fibroblastos. Eso lo hemos visto con hematoxilina eosina. Ahora nos vamos con coloración de Mallory-Assange. Acá se ve mucho más bonito el patrón ondulante. ¿Se acuerdan que les mencioné en prácticas? ¿Sí? Bonito, ¿no? Parece como una calamina. Ahí está. Entonces, fibras en corte longitudinal y fibras en corte transversal. ¿Dónde estará el perineuro? Aquí, por acá afuera. ¿Dónde está el endoneuro? Acá. Todas estas zonas celestitas que están envolviendo a cada una de las fibras nerviosas, ese es el endoneuro. Vamos a darle más aumento. Entonces acá, perineuro y acá, esto celestito, endoneuro. ¿Ya, jóvenes? Vámonos acá. Miren, nuevamente axón, vaina de mielina, y miren acá cómo lo rodea un citoplasma rojito, ¿cierto? Ese citoplasma rojito corresponde a la célula de Schwann. Si acá me preguntan a mí, me dicen, ¿qué célula señala el puntero? Será
¿Qué será? A ver, ¿alguien? ¿Qué será? Célula de Schwann. Célula de Schwann. Y si me dicen qué estructura, Neurilema. Neurilema. neurilema, ¿ya? Neurilema. ¿Cómo está constituido el neurilema? Segunda pregunta, digamos, ¿no? Por la célula de Schwann y su vaina de mielina, ¿ya? Entonces, importante, ¿sí? Es lo más rescatable que tenemos que reconocer aquí, ¿ya? Todo esto de acá celestito, entonces, nuestro endoneuro. Los plexos nerviosos, que para algunos no lo vieron muy bien porque creo que la lámina no ayudaba tanto, ¿sí? Nuevamente, tejido epitelial, tejido conectivo, tejido muscular, 2 capas, circular interna, longitudinal externa. El plexo nervioso submucoso se encuentra entre la capa de tejido conectivo y la capa muscular. No le llamamos ya capa de tejido conectivo, le llamamos capa submucosa, ¿ya? La zona de tejido conectivo se llama submucosa. Entonces, entre la submucosa y la capa circular interna vamos a encontrar el plexo submucoso de Meissner. Y entre las 2 capas musculares, estas estructuras redondeadas son los plexos mioentéricos o de Auerbach, plexo submucoso o de Meissner. Nos vamos para acá. Nuevamente, tejido epitelial, tejido conectivo, miren ahí con sus fibras de colágeno un poco gruesas. Y esta estructura más o menos así como si fuese media redondeada, medio, ¿no? Como conglomerados redondeados, que se diferencian muy bien de estas fibras musculares lisas. Miren, ahí están sus núcleos, ¿no? Diferente, miren, fibras musculares lisas y diferente fibras de colágeno, ¿no? Estas tienen núcleos, estas no tienen núcleos, ¿ya? Entonces, todo esto de acá es el plexo submucoso o de Meissner. Mayor aumento, ¿sí? Plexo submucoso o de Meissner. Ahí están sus células ganglionares y sus células satélite. Y ahí se ve mejor, miren, con mayor nitidez, las fibras musculares lisas y las fibras de colágeno. ¿Ya? Entonces, si ustedes ven este plexo que está entre fibras de colágeno y fibras musculares lisas, les dicen ahí qué estructura, sin dudar, jóvenes, sin dudar, plexo submucoso o de Meissner. No hay otro contexto que pueda darse para visualizar esto. Vamos ahora acá. Este es tejido muscular liso en sentido longitudinal y este es en sentido transversal. Estamos viendo exactamente lo mismo, ¿ya? Sino que como el músculo se diferencia mejor del tejido entre sí, o sea, se diferencia mejor, por eso es que vemos mejor el plexo mioentérico o de Auerbach. Ahí está. Estas son sus neuronas ganglionares y estas más chiquitas sus células satélite. No he visto que les pidan así los componentes, ¿ya? Pero yo les menciono por si acaso. Les van a decir en todo caso, ¿qué estructura señala el puntero? Plexo mioentérico si veo que está entre las 2 capas musculares, ¿ya? La misma tonalidad, miren jóvenes, sigo viendo núcleos, ¿ya? Diferente al plexo submucoso, que se encuentra entre fibras de colágeno y fibras musculares lisas, ¿ya? Ahora sí, por si había alguna duda que en prácticas no se hizo bien, ya la resolvimos. Plexo coroideo ya está de más mencionar, creo yo, porque ya lo hemos visto varias veces, ¿no? Tal vez acá solamente hacer la salvedad que en el tejido conectivo que sostiene a este plexo coroideo tenemos vasos sanguíneos y esos vasos sanguíneos están cubiertos por células epiteliales planas. Y estos puntitos que ven ahí son hematíes, ¿ya? Último, a ver, vamos, los corpúsculos, ¿no? Los corpúsculos de Meissner y de Batter-Pacini, que son terminaciones nerviosas encapsuladas. Acá tenemos uno, acá lo vamos a ver a mejor aumento. Miren, ese es el aspecto que tiene, por si no lo vieron bien durante prácticas, es un aspecto más o menos como un amoldamiento, como monedas que se van apilando entre sí, ¿no? Entonces, siempre va el corpúsculo de Meissner, no confundir plexo nervioso, ¿no? Este es corpúsculo de Meissner, siempre va en la dermis superficial, en contacto con la zona basal del tejido epitelial, porque si no, no habría sensibilidad, pues, ¿no? Este es el corpúsculo de Meissner que tiene, nos permite la percepción táctil, ¿no? Entonces, tiene que estar en contacto con el tejido epitelial, porque es justamente el tejido epitelial el que tiene contacto con las superficies, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a percibir
algo con el tacto, ¿no? Si es que no está esta terminación ahí, ¿ya? Entonces, corpúsculo de Meissner. Y la otra terminación nerviosa que se encuentra más abajito son estas de acá, así de forma redondeadita, como hojitas de cebolla, ¿no? A ver si ahora sí lo miran mejor, ¿ya? Esta de acá, como si hubiéramos cortado una cebolla en forma transversal, ese es el corpúsculo de Vater-Pacini. Esta imagen también es muy característica, no pueden confundirse esa estructura con otra porque es lo único que se ve de ese aspecto, al menos en este capítulo. Después sí, probablemente lo puedan confundir con un glomus vascular, pero ahorita, corpúsculo de Vater-Pacini, el único que tiene así ese aspecto concéntrico, ¿ya? Listo, jóvenes. Hasta ahí entonces las terminaciones nerviosas. Hay más, ¿no? Hay más. Acá también la pregunta es las otras, ¿no? La de Ruffini, de Krauss. ¿Qué les pueden preguntar acá en la segunda opción? La función. ¿Para qué sirve el corpúsculo de Vater-Pacini? ¿Para qué sirve el de Meissner? Y etcétera. ¿Ya? Listo, jóvenes. Hemos hecho una maratón. Es justo, nos falta 7 minutos para terminar. Recomendaciones finales, jóvenes. Vayan a su examen puntual, sobre todo los que están a las 8. Bueno, todos tienen que estar puntuales en su examen práctico. Una vez que terminen su examen práctico y estén próximos a dar su examen teórico, coman algo, cómanse un chocolatito, algo coman para que no vayan así todos cansados al examen y ya no van a poder, ni van a tener ganas de leer las preguntas. Ya tienen que tener glucosa para resolver bien su examen. Si son muy nerviosos, no sé, un matecito de manzanilla o algo así, ¿ya? Para que, para que vayan tranquilos. Acá tienen que ir tranquilos, sentarse tranquilos al momento del examen, sin miedo, ¿ya? Sin miedo. Pero repasen, pues, jóvenes, o sea, Dios nos ayuda, pero nosotros también tenemos que esforzarnos. O sea, si no nos esforzamos, las cosas no nos va a llegar del cielo, ¿ya? Entonces, tienen acá más de 24 horas ahorita para estudiar. No tenemos carpeta para presentar, entonces, a dar todo de sí, jóvenes. Yo espero que les haya servido el repaso. Eh, Tienen también tutoriales. Hay algunos que tienen estas diapositivas de años anteriores porque fue lo que trabajamos en la pandemia y nos ha sido muy útil. Como les digo, este repaso a mí me parece mucho más productivo que el que hacíamos antes de darles las laminitas. Por eso hemos optado por esta opción también este año. ¿Ya? Entonces, eh, lleven 2 lapiceros al momento del examen teórico. A veces se les acaba un lapicero y entran en estrés. El examen teórico solo es, me parece, 30 o 40 minutos máximo y son 20 preguntas que tenemos que desarrollar, leer y marcar, pero hay que leer bien, ¿ya? Entonces, tranquilos para su examen, pero pónganse a repasar ya cosas puntuales, ¿ya? De su teoría, van leyendo lo que han hecho en teoría. Si es que hay algo que no entendieron, recién se van a la imagen. En histología, primero hay que entender la imagen para recién dominar la teoría, porque si no, se ve muy abstracto cuando les hablan que si los ribosomas o cuando estudian contracción muscular, por ejemplo, ¿no? Que los filamentos delgados de actina, los filamentos gruesos de miosina, que si se entrecruzan, lo van a ver recontra abstracto si no ven la figurita. Miren primero las figuritas y de ahí recién se les va a hacer más fácil. ¿Ya, chicos? Listo. Mucha suerte. Se quedan al final los que no les he pasado lista para, para contar su asistencia, porque esta práctica también tenía validez la asistencia. A ver, ¿qué me han escrito por acá? Ya, nada más. Listo, chicos. Los que ya pasé asistencia ya pueden ir abandonando la sesión para que descansen. Muchas gracias, doctora. Buenas noches. Chao, chicos. Chao. Gracias, Saludos, doctora. Nos vemos el profesora. lunes. Chao.